¿Alguna vez te has preguntado si la búsqueda incesante del placer no es, en el fondo, una forma sutil de esclavitud? Hoy te invito a adentrarte en la batalla contra ese torbellino de sensaciones fugaces y a descubrir cómo, en lugar de ser la mera víctima de impulsos momentáneos, podemos encontrar en la adversidad del placer una llave hacia una libertad más profunda y duradera. Imagina por un momento que cada instante de placer, desde la notificación brillante en tu celular que interrumpe tu concentración hasta la gratificación instantánea que te ofrece la última moda en entretenimiento digital, es un invitado seductor que, sin que lo notes, se cuela en tu espacio interior. Este torbellino, que en apariencia nos promete alivio y felicidad, es en realidad un espejo distorsionado en el que la autenticidad se diluye. No se trata de una condena a la abstinencia, sino de una invitación a discernir con mayor agudeza lo que verdaderamente aporta a la construcción de una vida íntegra y consciente. En este terreno, las ideas de pensadores del estoicismo, como Musonio Rufo y Hierocles, se revelan con una fuerza renovada. Musonio nos recuerda, en su tono directo y práctico, que el placer desmedido socava la calidad de nuestras relaciones y la solidez de nuestro espíritu, mientras Hierocles nos urge a comprender que el bienestar no es un destino individualista, sino un compromiso con la comunidad y la empatía, en el que la búsqueda desenfrenada del placer erosiona los lazos que nos unen como seres humanos. En nuestra era, la tecnología ha amplificado la batalla interna contra el placer. Cada clic, cada like, es una dosis efímera de dopamina que, al igual que un espejismo, puede llevarnos a una carrera sin fin. En lugar de habitar en la calma introspectiva, nos vemos arrastrados por una corriente que constantemente nos incita a consumir y descartar sin detenernos a calibrar su impacto en nuestra esencia. El desafío reside en aprender a reconocer que no es el placer en sí mismo lo que debemos evitar, sino la incesante seducción de aquello que, a la larga, nos aleja de la calma mental y el equilibrio interior. La filosofía estoica, revitalizada al releer las enseñanzas de Epicteto y Marco Aurelio, no nos convoca a renunciar a la experiencia vital, sino a someterla al rigor de la reflexión y a integrarla en un sistema de valores que ponga la razón por encima de las pasiones desbordadas. Si nos detenemos a observar, veremos que muchas veces el placer actuado en nuestra sociedad contemporánea se presenta en forma de estímulos prefabricados y mensajes publicitarios que nos dictan lo que deberíamos sentir y desear. No se trata de una crítica a la innovación tecnológica o al progreso, sino de una invitación a revaluar el significado de cada experiencia placentera. Por ejemplo, en lugar de dejarse seducir sin reservas por la última tendencia, uno podría preguntarse: ¿este placer efímero me acerca al dominio de mis impulsos o, por el contrario, me sumerge en un ciclo de dependencia emocional? Es en esta confrontación, tan personal como universal, donde el pensamiento de Musonio Rufo resuena con particular claridad. Él enseñaba que el placer que conduce a la intemperancia no es un patrimonio del alma libre, y que la verdadera autonomía se alcanza cuando se es capaz de gobernar no solo las pasiones, sino de comprender sus raíces y consecuencias. El placer, en su forma más cruda, es un fenómeno que nos encierra en su red seductora si no somos capaces de interrogar su valor. Piénsalo. Cada vez que cedemos a la tentación de buscar una gratificación pasajera, se crea un ciclo en el que la satisfacción dura menos que el vacío que a menudo deja tras de sí. Esta paradoja es precisamente lo que los estoicos abordaron desde una perspectiva directa y sin adornos. Hierocles, por ejemplo, hablaba de la importancia de expandir el círculo de la preocupación para incluir no solo el yo individual, sino también el colectivo. Cuando la búsqueda del placer se vuelve una obsesión solitaria, se corre el riesgo de desvincularse de esa red de relaciones que da significado a la existencia. Así, la batalla contra el placer se transforma en una lucha por preservar un sentido de conexión genuina, en la que la satisfacción momentánea nunca sustituya el valor inestimable de la empatía y la solidaridad. Quizás la clave radique en transformar la manera en que conceptualizamos el placer. En lugar de verlo como el fin último de nuestras aspiraciones, podríamos considerarlo como una herramienta, una señal que nos invita a discernir entre lo que alimenta nuestro ser y lo que lo debilita. Así, la batalla contra el placer no es una guerra contra el disfrute, sino contra la ceguera que provoca el consumismo desenfrenado. La propuesta estoica, al margen de sus fórmulas más conocidas, es invitarnos a un diálogo constante con nosotros mismos, a preguntarnos si cada satisfacción superficial está sirviendo a un propósito mayor o si, al contrario, nos distrae de cultivar una serenidad interna que trasciende lo efímero. La relevancia de esta batalla en los tiempos modernos se manifiesta en múltiples aspectos. Considera, por un momento, la influencia abrumadora de las redes sociales, donde el placer se mide en likes y se diluye en la inmediatez de respuestas digitales.
En este entorno, nuestros estados de ánimo se rigen por algoritmos que privilegian la gratificación instantánea, ignorando el proceso deliberado de reflexión y autoconciencia. Al entregar nuestra atención a estímulos constantes, corremos el riesgo de alienarnos de aquello que la verdadera virtud requiere. La capacidad de mirar hacia adentro, de escuchar el silencio que esconde las respuestas a preguntas existenciales. La lucha contra el placer se convierte, entonces, en un llamado a la autonomía del pensamiento, en una invitación a liberar la mente de las ataduras que impone la vorágine mediática. Epicteto nos recuerda que no son los eventos externos los que perturban la paz interior, sino los juicios que formamos sobre ellos. En este sentido, el desafío es eminentemente práctico. No basta con declarar la importancia de la autodisciplina, es necesario encarar la batalla en el terreno cotidiano. Cada decisión, desde la pausa consciente antes de abrir una nueva pestaña en Internet, hasta la reflexión intencionada sobre el porqué de nuestros impulsos, es una victoria en la pugna contra una gratificación superficial. La tarea no es erradicar el placer, pues éste tiene su lugar en la vida, sino aprender a usarlo de manera consciente y moderada, transformándolo en combustible para el cultivo interior en lugar de permitir que se convierta en una fuerza dominante. Esta visión, que retoma y amplía las propuestas de Marco Aurelio, enfatiza que el verdadero poder reside en la capacidad de dirigir la propia atención y energía hacia metas que nutran el alma, en lugar de dejarse arrastrar por la inercia de estímulos externos. Dentro de este marco, resulta provocador interpretar la filosofía estoica como una estrategia de inteligencia emocional en tiempos de crisis, en donde el placer, en lugar de ser el premio al final de la jornada, se reviste de una complejidad dual. Es decir, el placer puede actuar como una señal de desequilibrio si se utiliza para evadir enfrentamientos internos profundos. Así, la batalla consiste en transformar cada atracción placentera en una oportunidad para autoexaminarse, para descubrir qué anhela realmente el corazón cuando se quita el velo de lo superfluo. En este escenario, la enseñanza de Musonio Rufo se torna esencial, pues él argumentaba que el placer desmedido solamente engendra debilidad y desilusión, desviándonos de la senda que conduce al autodominio y a la verdadera fortaleza. Ahora bien, en un mundo saturado de estímulos y gratificaciones momentáneas, ¿cómo podemos, en la práctica, librar esta batalla interna? La respuesta no se encuentra en imponer restricciones drásticas que nos lleven a una renuncia total del disfrute, sino en cultivar la habilidad de la moderación y el discernimiento. Es en el arte de la pausa, en aprender a detenerse antes de sucumbir al llamado inmediato de una aplicación o a la urgencia de un consumo impulsivo, donde reside la verdadera revolución. Cada instante de reflexión consciente es un pequeño acto de rebeldía contra una cultura que, a fuerza de ofertarnos placeres a granel, nos empuja a perder contacto con nuestra esencia. Al adoptar este enfoque, reinterpretamos el placer no como algo objetable, sino como un recordatorio constante de la necesidad de elegir conscientemente en qué invertir nuestra atención y energía. Tal vez la imagen más evocadora es la de un navegante en mar abierto, que, al verse tentado por corrientes superficiales y sirenas digitales, decide en cambio buscar la brújula interior que le guía hacia aguas más serenas y profundas. Este navegante no desprecia la belleza de una ola o la emoción del viento en la cara, pero sabe que la verdadera sabiduría reside en permanecer firme en el timón, analizando cada impulso y eligiendo el rumbo que le conduce a la auténtica realización personal. Así, esta batalla contra el placer se transforma en una metáfora de la lucha por conservar la integridad en medio de la vorágine de estímulos, por resistir una marejada que amenaza con arrastrarnos a la deriva sin rumbo. Es notable cómo esta visión se contrapone a la idea romántica del placer libre de ataduras que muchas corrientes actuales promueven como símbolo de empoderamiento y liberación. Sin embargo, la libertad genuina no se sustenta en la ausencia de límites, sino en la capacidad de marcarlos con sabiduría. Desde una perspectiva estoica, no la reinterpretación habitual, sino aquella impregnada por la crudeza de la experiencia y la autenticidad de las enseñanzas menos adornadas, resuena la verdad de que la libertad interior se conquista precisamente cuando somos capaces de decidir si cada impulso momentáneo suma o quita a la calidad de la vida. Este acto de elección, tan fundamental como discreto, es la esencia misma de la autodisciplina y la fortaleza mental. Considera la escena cotidiana de despertarte y tomar el teléfono antes de abrir los ojos por completo, un acto trivial que, a la larga, simboliza la vulnerabilidad ante una cultura que premia la distracción. Cada decisión consciente, cada momento en que eliges devolver la atención a tu propia respiración, a la sensación momentánea del presente, es un acto de rebeldía ante un sistema que valora más el ruido que el silencio. En este ejercicio de la mente, reaparecen las enseñanzas de Epicteto.
quien nos incitaba a cuestionar el valor de los placeres que nos alejan del control interno y de la serenidad que emerge cuando dejamos de reaccionar de forma automática ante los estímulos externos. Si nos detenemos a mirar en detalle, la batalla contra el placer no es simplemente una lucha contra el hedonismo, sino una invitación a reestructurar nuestra relación con el mundo que nos rodea. No se trata de negar aquello que nos hace sentir vivos, sino de desarrollar una capacidad para discernir qué tipo de vivencia fortalece el carácter y qué tipo, en cambio, debilita el alma. Desde una óptica estoica, donde el placer se integra como un fenómeno natural pero potencialmente traicionero, la meta es transformar cada impulso en una oportunidad para crecer y comprender las verdaderas necesidades del ser. Es un ejercicio de constante reflexión y autocrítica, donde la elevada estima por la virtud se enfrenta al seductor espejismo de los dones efímeros. La paradoja fundamental es que, frecuentemente, quien más ansía el placer es quien más se aleja de la auténtica felicidad. Esta resignación, que en apariencia paradójica, ha sido de largo tema en las meditaciones de Marco Aurelio, se manifiesta en la experiencia diaria de un anhelo insaciable que jamás encuentra reposo. La grata estimulación se convierte en un eco vacío que, en lugar de alimentar el espíritu, lo deja sediento de una satisfacción que siempre se le escapa. Es en este vacío donde la reflexión estoica cobra sentido, en el reconocimiento de que el verdadero alivio no reside en la acumulación de excesos, sino en la capacidad de encontrar la paz en medio de la incertidumbre. Para quienes buscan transformar esta lucha en una práctica cotidiana, el primer paso es la autoobservación. No basta con dejar que los impulsos pasen sin más, se ha de invitarlos a un diálogo interno que los cuestione, los analice y, en última instancia, los convierta en aliados de un fin superior. Cada vez que el placer se asoma como un intruso, es fundamental preguntarse, ¿este estímulo me acerca a la visión de una vida plena, o simplemente me transporta a un estado transitorio de euforia? Responder a esta pregunta, casi como un ritual de introspección, permite identificar la diferencia entre lo que es una gratificación que alimenta la mente y lo que es una distracción que empobrece el espíritu. En este proceso de autoexamen, los consejos de nuestros predecesores estoicos actúan como faros, iluminando la senda de una vida organizada por el orden interno y la claridad de juicio. Y es que, en última instancia, la batalla contra el placer se revela como la batalla por recuperar el control sobre la propia historia. Se trata de reestructurar el relato personal, de revalorizar los momentos de quietud y de reconocer que la verdadera fortaleza se forja en el terreno de la autodisciplina y la reflexión consciente. Cada instante en que se decide elegir la moderación, cada pausa deliberada en medio del torrente de estímulos, es una victoria silenciosa en una guerra que se libra en el alma del ser. Así, el desafío estoico se transforma en un camino de autenticidad, donde la capacidad de discernir entre el brillo engañoso de un placer momentáneo y la luminiscencia interna de una virtud cultivada es la verdadera señal de madurez. A medida que navegamos a través de este mar de excesos y distracciones, es vital recordar que la verdadera medida del placer no se halla en su duración, sino en la calidad del impacto que tiene en nuestro ser. En pocas palabras, no es una lucha contra el disfrute en sí, sino contra una forma de vivir que nos exige conformarnos con simples sombras y reflejos, en lugar de buscar la luz que proviene de un interior firme y deliberado. La invitación es clara. Transformar cada experiencia placentera en una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento y en la revalorización del momento presente. Si algo nos enseñan los estoicos es que la verdadera grandeza reside en la capacidad de distinguir entre un goce pasajero y la satisfacción de una vida con propósito. Debemos aprender a convertir cada tentación en un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en el dominio sobre uno mismo. No es un camino fácil, se requiere valentía, perseverancia y, por sobre todo, una inquebrantable determinación para enfrentar el torrente de placeres baratos que constantemente nos bombardean. Al recordar las enseñanzas de Musonio Rufo, percibimos que el placer bien gestionado puede coexistir con la virtud, siempre y cuando se le coloque en su justo lugar. Él argumentaba que el placer no debe ser perseguido por sí mismo, sino comprendido en el contexto de un objetivo superior. La realización de una vida plena y responsable. Esta visión nos reta a reconsiderar nuestras prioridades y a cuestionar la narrativa popular que equipara la felicidad con la acumulación de momentos de euforia. En vez de ello, se nos invita a abrazar una perspectiva en la que la verdadera felicidad es el subproducto de una existencia cultivada mediante la reflexión, el control y la conexión genuina con los demás. Al concluir este recorrido, queda la ineludible pregunta, ¿seremos capaces de convertir la batalla contra el placer en una oportunidad para redescubrir el valor intrínseco de la pausa y la contemplación?
Cada vez que optamos por reintegrarnos a nosotros mismos en lugar de ceder inmediatamente a la corriente de estímulos externos, estamos dando un paso hacia la libertad. Estamos decidiendo que la gratificación momentánea no será el timón de nuestro destino, sino únicamente un recordatorio de que, en la sobriedad de la reflexión, se encuentra la llave de una auténtica emancipación. La respuesta no es simple, y el camino está lleno de desafíos. Exige un compromiso diario que trasciende modas y fórmulas de autoayuda. Es, en esencia, un ejercicio intelectual y espiritual que nos llama a reinterpretar la noción misma de bienestar. En un mundo en el que la superficialidad a menudo se disfraza de avance, cada momento de autodominio se convierte en un acto revolucionario. Como si estuviésemos forjando, poco a poco, un carácter resiliente y profundo, aprendemos a decir no a lo inmediato para abrir espacio a lo verdaderamente duradero. A lo largo de este viaje, cada duda y cada impulso enfrentado se transforma en una lección. La batalla contra el placer se revela, no como una lucha externa contra fuerzas incontrolables, sino como una conversación íntima y continua con nuestra propia naturaleza. Es un diálogo en el que cada pregunta, cada reflexión, nos acerca a una comprensión más rica de lo que significa vivir de forma auténtica. Los ecos de Hierocles y Musonio Rufo se escuchan en cada pausa reflexiva, instándonos a cultivar una visión del placer al servicio de la virtud, en lugar de permitir que se erija como el amo silencioso de nuestras vidas. En este camino hacia el dominio interior, la meta definitiva no es reprimir el placer, sino integrarlo en un marco de discernimiento y moderación. Es aprender a reconocer su fugacidad y, al mismo tiempo, a apreciar que incluso en esos breves instantes de deleite hay una lección sobre la naturaleza transitoria de todo lo que construye nuestro día a día. La verdadera sabiduría, entonces, consiste en saborear la vida sin dejarse atrapar por sus encantos inmediatos, en construir una existencia basada en valores que superan la aparición de un estímulo pasajero. Hoy queda la invitación para que, en cada decisión y en cada impulso, te preguntes si la gratificación instantánea te acerca a la libertad interior o si, por el contrario, te encadena a una rueda interminable de necesidades insaciables. La batalla contra el placer es el desafío de transformar cada experiencia emocional en una oportunidad para fortalecer el temple y la visión. Es un viaje en el que la valentía se mide no por la cantidad de placeres ganados, sino por la calidad de la vida que se escenifica en el silencio de la reflexión. Ahora, propongo una reflexión final. Cada instante en que lograste recuperar tu atención, en que te detuviste a meditar sobre la verdadera naturaleza de aquello que anhelas, fuiste victorioso en la lucha contra el exceso y la superficialidad. La batalla contra el placer se convierte en una forma de arte que te desafía a redescubrir la profundidad y el significado de cada experiencia. No se trata de eliminar el placer, sino de transformar su presencia en un aliado que, manejado con prudencia, te conduce a la autenticidad y a la grandeza interior. Que este mensaje te inspire a ver en cada tentación el reflejo de una posibilidad para crecer, a entender que la verdadera libertad se cimienta en la capacidad de gobernar tus impulsos y decidir con criterio que aporta a tu vida. En esa capacidad de elegir conscientemente, en esa pausa deliberada antes de ceder, yace la verdadera conquista de una existencia plena. La batalla contra el placer se revela, finalmente, como el mayor acto de amor propio y de responsabilidad hacia la comunidad, pues, al dominar el arte de la moderación, fortaleces tanto tu espíritu como el tejido social que te une a otros. Recuerda. Cada instante en que eliges la reflexión sobre la gratificación automática es un triunfo silencioso en la incesante lucha por la integridad del ser. Esa es la esencia de la filosofía estoica revisitada desde un prisma moderno, un llamado a la autodisciplina sin renunciar a la experiencia, a cultivar el deleite sin caer en la trampa del consumismo emocional. ¿Estarás dispuesto a transformar cada placer en una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo y a revalorar lo que significa vivir con autenticidad? Esta batalla es una invitación a liberarte de cadenas invisibles, a abrazar la vida con una mirada en la que el presente se llena de significado y donde la moderación se convierte en el sendero hacia una existencia más consciente y verdadera. Avanza con la seguridad de que, al dominar tus impulsos, no solo conquistas el terreno de lo efímero, sino que edificas, paso a paso, el templo de una vida rica en profundidad y en libertad. Que este camino de introspección te lleve a descubrir que la grandeza no reside en la cantidad de placeres que se experimentan, sino en la calidad del discernimiento con que se vive cada momento. Y en cada pausa, en cada elección, en cada instante de silencio, recuerda, la batalla contra el placer no es una renuncia, es el arte de esculpir una existencia en la que la razón y el corazón se unan de manera armónica. Al final,
Esa es la verdadera conquista de la libertad interior, la victoria sutil que ilumina el camino hacia un vivir auténtico y pleno. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.